Posgrados de Universidad Mayor presenta. En los últimos días, en manifestaciones estudiantiles, hemos visto cómo finalmente esto termina con algunos hechos aislados de violencia y aparecen los encapuchados. Tenemos que lamentar destrozos en la vía pública, pero una situación similar se vive en las celebraciones deportivas, como por ejemplo lo que acaba de ocurrir en el triunfo de Universidad de Chile y los daños en Plaza Italia. ¿Qué nos conduce a situaciones de violencia como esta en dos vías tan distintas como puede ser la demanda de un movimiento social o la celebración de un partido de fútbol? Conversamos de eso y más, análisis sociológico en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Antonio Leal, director de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor, y junto a él, Pablo Matamoros, especialista en estrategia digital y profesor de Sociología de la misma casa de estudios. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Estamos instalados en la Confitería Torres, este clásico en Santiago que siempre nos acoge, nos permite instalarnos para debatir, para conversar, para dialogar sobre diferentes temas. Saludamos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, quienes están ahí siguiendo paso a paso lo que ocurre en nuestras discusiones acá, quienes nos ven de hecho desde distintas partes también de nuestro país, a través de internet y desde fuera de Chile también. Todo esto a través de El Mostrador TV. Antonio Leal, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Muchas para estar junto gracias a nosotros. Pablo Matamoros, que también se repite el plato que ya han estado junto a nosotros en esta mesa de diálogo. Queremos partir planteando esta situación que hoy tenemos, que tiene que ver con movimientos sociales, que tiene que ver con manifestaciones muy masivas y que tiene que ver también con la mirada de responsabilidad que pueda existir en quienes hacen los llamados a estos movimientos versus los destrozos que aparecen, por ejemplo, una agrupación de comerciantes de Santiago Centro que dicen no queremos que haya más marchas por la Alameda, ¿hasta cuándo? Porque perjudican nuestro trabajo. ¿Es necesario que este tipo de manifestaciones ocurran en la Alameda entendiéndolo como lo que significa el paso por frente a la Casa de Gobierno? Bueno, creo que es muy importante lo que ha ocurrido en los días pasados, porque tiende a desmistificar que sean las movilizaciones estudiantiles las que generen violencia. Muchos de los comerciantes que han opinado en los medios de comunicación y particularmente en la televisión lo han hecho en las últimas horas a raíz de la celebración de la victoria del campeonato de fútbol de la Universidad. Yo soy colocolino, pero bueno, ganó la Chile y eso motivó que varios miles de personas se juntaron en la Plaza Italia y finalmente ocurrió en la Plaza Italia lo mismo que ocurre en las movilizaciones estudiantiles, que un grupo de personas atacó, no todas las personas, sino que un grupo de personas atacó en primer lugar a otro hincha de la Chile y en segundo lugar atacaron los locales comerciales. Entonces aquí yo creo que hay temas muy de fondo que hay que discutir. ¿Por qué se está produciendo en el marco de un despertar de la subjetividad del mundo juvenil y de la población, que está motivado esencialmente, y con Pablo podemos conversar mucho de ello, por una nueva subjetividad que es motivada por los cambios tecnológicos que se están produciendo en la comunicación de mucho a mucho, en ser receptor y transmisor a la vez? Eso provoca un cambio muy profundo y eso genera la posibilidad de que tenga mayor protagonismo la ciudadanía. Ahora, en medio de este protagonismo aparece este fenómeno de los encapuchados, de las pandillas, de los grupos violentos. Y este no es un tema que pueda ser abordado tan superficialmente como pretende ser abordado a través simplemente de disposiciones legales. De la tipificación para de, esto por ejemplo, nos sirve, y todo aquello. claro, tipificación de terroristas, de vándalos, de anarquistas, porque probablemente ninguno de esos epítetos tiene que ver efectivamente con el fenómeno. Este es un fenómeno que por lo demás es un fenómeno bastante internacional, es un fenómeno mundial. Y tiene que ver con más que con una ideología, o tal vez la ideología de este fenómeno se llama rabia. Es el fenómeno de los excluidos, es el fenómeno, no son los estudiantes que caminan por las calles que están integrados al sistema y que piden modificar el sistema, que quieren una educación gratuita, una educación de calidad, que quieren el fin al lucro, pero que se sienten parte de una organización institucional. Es más bien grupos de jóvenes que están al margen del sistema porque el sistema los ha colocado al margen. Es un rechazo a la imaginaria de una sociedad que ofrece mucho, pero que ofrece para determinados sectores y de los cuales ellos se consideran excluidos. Es la rabia
frente a desigualdades, frente para a rabias desunión de la tenemos familia. varias situaciones Pero en por estos suerte, días, sobre entonces todo. lo que yo creo que respecto a este fenómeno hay que ser un poquito más profundo. No basta descalificarlo, no basta tratar de detenerlo. Cuando tú los detienes te das cuenta que son jóvenes de 14, 15, 16 años, muchos de ellos menores de edad que finalmente tienen que ser puestos en libertad, sino que hay que ir al tema sociológico de por qué en nuestras sociedades está ocurriendo, en Chile como en otros lugares del mundo. Yo hoy día estuve revisando a raíz de nuestro programa lo que estaba pasando en toda América Latina y en algunos países de Europa. Bueno, me encontré con una declaración del primer ministro de Inglaterra hablando del mismo tema, de los encapuchados en las ciudades inglesas. Porque es un fenómeno que en el fondo significa que el modelo ha excluido a una cantidad de personas y esas personas se rebelan contra todos los símbolos del modelo. ¿Cuáles son los símbolos más atacados por estos jóvenes? Los bancos. El sistema financiero, algunos retail, algunos negocios, para saquear, pero también para atacar al símbolo. Para romper. Romper, una actitud de ruptura con un sistema del cual ellos no se sienten parte, no se sienten incluidos. Entonces el tema tenemos que analizarlo de una manera más profunda, independientemente de que en las marchas y independientemente que en las manifestaciones hay que tomar medidas para que no sea este el carácter de movilizaciones que son pacíficas, que persiguen objetivos nobles, grandes para el país y que muchas veces se ven desvirtuados desde el punto de vista de la influencia que tienen los encapuchados posteriormente en los medios de comunicación. Estamos claros que en el fondo nada justifica la violencia y los hechos que, por más que sean aislados, que se puedan producir en medio de las manifestaciones, terminan dañando también a ciudadanos que a lo mejor tienen su negocio justo en el lugar por donde están pasando, o qué sé yo. Pero por otro lado, uno se pregunta, ¿son tan poderosas, por ejemplo, las palabras de un dirigente como para convocar y que se le atribuya la responsabilidad de los daños? Mira, yo creo que aquí hay una, tal como decía Antonio, yo creo que aquí hay que agarrar el fenómeno ampliamente de esta nueva marginalidad. ¿Qué pasó en Francia hace unos 2 o 3 años? ¿Qué pasó en Londres el año pasado? ¿Qué está pasando en Madrid el año pasado, el fenómeno del 15M, o en Estados Unidos con Occupy Wall Street? Es donde gente tiene una rabia también que se manifiesta de una forma muy extraña. Yo estudié Filosofía y Humanidad acá en la Chile, en Juan Gómez Milla. Y entre cuando estudié, el rito de los encapuchados, eran encapuchados que tiraban molotov para de fuera, lacrimógenas para adentro. Era un rito, duraba 2 horas. Y era casi un... Pero ahora veo un encono, una rabia, un malestar contra la fuerza pública, contra la autoridad. Distinto a lo que era hace 10 años, o sea, esto fue en el año 2000. Entonces, me llama la atención cómo identificamos esto y cómo a lo mejor podemos sacar como lecciones. En cuanto a los liderazgos, o sea, es muy distinto qué pasó, no sé, la marcha de los iguales, donde estuve, caminando. De hecho, me gritaron cosas, sal de acá, pero nadie, no había violencia. Había una violencia sí verbal, pero no había una violencia, nadie rompió nada, nadie robó a nadie. Pero en cambio tuve manifestaciones como ahora que pasa con las ¿cuántas marchas? 200 marchas estudiantiles que podemos haber tenido en los últimos 2 años, en donde cada vez terminan con disturbios. ¿Qué pasa en el llamado? Yo no sé si hay que ser responsable a cada uno de los estudiantes, porque es libre, o sea, llega mucha gente, pero sí hay algo en la forma. ¿Cómo nos manifestamos? Alegremente, no sé, ¿Y tú crees que una manifestación alegre podría tener la utilidad que en el fondo es para lo que se busca manifestarse? Sí, pero también, fíjate, a mí, yo he seguido he leído, bueno, lo veo como todo el mundo, ¿qué pasa con lo del liderazgo de los dirigentes estudiantiles? ¿Y qué pasa con las convocatorias? Yo trabajé en La Moneda hasta hace 3 meses, y las primeras marchas, cuando fue Hidroicén, fue todo esto, yo salí a La Moneda después, y habían rayado sobre derechos de los homosexuales, el pueblo mapuche, los bancos, o sea, la gente estaba tomando el espacio público, agarrando el espacio público de una manera muy asincrónica. Para distintas demandas. Pero cuando tú llegas a liderazgo fijo, por ejemplo, no sé, liderazgo de un partido, ¿qué es lo que hizo cuando la CUT llama a una marcha? Llega muy poca gente. O cuando un liderazgo como, no sé, Camila Vallejo, representando un partido político, para bien o para mal, produce un cambio en el liderazgo. Tengo la sensación de que estos llamados que llega a esta gente se manifiesta de una forma que es muy difícil decir, es muy fangosa. Y en la medida que de alguna forma se jerarquiza, se transforma en una pirámide de responsabilidades, va perdiendo un poquito de fuerza. Entonces, ¿cómo las democracias liberales, que a mi juicio ya llevan 300 años, están haciendo un poquito crisis, sus paradigmas que los sustentan están empezando a hacer crisis, van a ser capaces de responder, como tú decías, a los medios sociales, a esta accountability? O sea, mañana voto por ti y al día siguiente te estoy pidiendo cuenta por lo que me prometiste. A los 10 segundos, no es como con las redes sociales o lo que sea. No es como antes, la gente se empodera, la gente cuando las micros no lo llevan a la señora, se toma en la calle. La gente
tiene que a lo mejor también que ver con el mundo, el miedo, hay menos miedo, hay más comunicación, pero cómo esta democracia liberal puede responder a esta cultura del I like, I don't like, en donde todo es tan transitorio. No es como voté por el presidente, voté por el diputado parlamentario, no, al día siguiente le están pidiendo y le están preguntando cuánto gana, dónde come, con quién se junta. O sea, la transparencia, que me parece perfecto, se transformando en esto. Entonces, ¿cómo ejercemos liderazgo y cómo ejercemos gobierno, en el amplio sentido de la palabra, local, global, en esta situación, en donde la gente pide, demanda mucho más cosas, y también, y ese es el otro fenómeno que hablamos acá, tiene rabia? O sea, ¿cómo llegan a destruir París? Me acuerdo que daban los autos dados vueltas, lo que pasa acá. Se queman micros como... No sé. Yo sé que, y lo hemos comentado en otros capítulos de Mesa de Diálogo, tal vez no es políticamente correcto decirlo, pero cuando estamos en una situación donde se destapa esta cantidad de lucro en las universidades, donde la gente en el fondo se enrabia frente a eso, donde aparece el tema ahora de la bioequivalencia en los medicamentos, decimos, hay diferencias del 2000%. Cuando tenemos problemas en distintas áreas, en la salud, en la educación, el tema de la polar, el perdonazo a Johnson, suma y sigue, dan ganas de salir a romperlo todo. Bueno, eso es lo que ocurre, es decir, estamos frente a una sociedad donde hay muchos abusos y donde la gente tiene pocas posibilidades de defenderse de los abusos. Entonces, frente al abuso hay distintas reacciones. Está la reacción de quienes miran hacia el futuro y buscan construir movimiento, y eso pasa con los estudiantes, que frente a la investigación de la Cámara de Diputados convocan una marcha con 80.000 jóvenes y lo que dicen, mira, terminemos con el lucro. Es decir, definitivamente que haya un tipo de fiscalización que impida que el Estado le siga entregando recursos a las universidades que lucran, y las universidades que lucran en esta investigación aparecen claras y por tanto que se adopten medidas en ese sentido. Y segundo, gratuidad de la educación, y discutamos este tema de la gratuidad. Entonces ahí hay una reacción positiva frente a estos abusos que se cometen en la sociedad, buscando regular, buscando modificar las cosas. Pero hay otro sector de la sociedad que está mucho más al margen de esto, que está fuera de todo esto, que lo observa desde la pobreza, desde la falta de integración, y que naturalmente percibe también estos abusos y frente a los cuales hay una reacción de mayor rabia y de mayor violencia que en aquellos sectores que de alguna manera sienten que con su movilización pueden modificar las cosas. Entonces, ese es un tema que es muy importante tener en cuenta. Naturalmente, no se puede criminalizar a los dirigentes estudiantiles que son capaces de convocar a una marcha de 80.000, 100.000, 150.000 personas porque 300, 400 promueven hechos de violencia, porque esto ocurre en el fútbol. Y entonces habría que criminalizar en el partido pasado a Ayuras, presidente de la Universidad de Chile, claro, o cuando hay algún concierto. Y cuando ahí estamos en motivo de celebración, no de demanda. Pero el tema de fondo el que tú señalas, es decir, esto es una sociedad donde hay una cantidad de abusos cotidianos, todos los días, cada día. Si Peribonio apareciera en la televisión más, podría denunciar un abuso diario, como el de los medicamentos, y eso no hay ninguna duda que genera indignación, y esa indignación, frente a esa indignación, las respuestas de la sociedad son distintas. ¿Cómo se lee, el análisis social de esta situación de la que estamos hablando, considerando que en el fondo son dos vías completamente distintas, pero que convergen en un mismo punto? Uno tiene que ver con las demandas por reivindicaciones sociales, el movimiento estudiantil, lo de Aysén, qué sé yo, distintas cosas que llevan a una movilización que termina en ciertos hechos de violencia aislados. Versus una movilización que en este caso, por ejemplo, a partir del festejo por el campeonato de la Universidad de Chile, tiene que ver con alegría, con festejar, pero que terminan lo mismo. Son dos caminos completamente distintos, pero que los llevan a ser el mismo. Yo creo que estamos en presencia de una sociedad donde la universidad llegó al mall. O sea, una sociedad donde de consumo, etcétera, no hay el momento de criticarlo, pero donde el espacio público se transforma en un mall. Donde un joven estudia una carrera técnica, con mucho esfuerzo, todo, y se va a pasar a mirar, su espacio de recreación no es ver arbolitos, no es leer, es mirar ropa que no se va a poder comprar. O sea, es súper complejo ver cómo este espacio público ha sido dominado, y también hemos visto, no sé, ahora recién la gente está empezando a usar la plaza, de espacio verde, espacio para salir a la calle, pero ¿cómo entro de eso? ¿Cómo converso? ¿Cómo dialogo? ¿Cómo me manifiesto dentro de esto? Creo que sí, también tiene que esto tener relación con el desarrollo de los países. O sea, estamos viendo Chile está creciendo, está avanzando hacia el desarrollo y se está poniendo demandas mucho más específicas. Se están haciendo grupos anarquistas, grupos asistémicos, gente se está especializando y atomizando un poco la sociedad. Ya no solo grandes movimientos, los partidos políticos, un gran liderazgo, sino que
como decía, son transitivos y es la gente. Tiene sus cosas buenas, o sea, tú puedes ver frente a grandes representantes transnacionales de cosméticos, 20 cabros, yo me acuerdo de trabajar antes ahí en Las Condes, Rosario Norte, toda la semana religiosamente llegaban 20 cabros abajo de una transnacional a protestar contra los experimentos en conejitos. Eso es. Y se juntaban por Facebook. Llegaban los guardias, los sacaban, pero no estaban haciendo nada malo. O sea, se paraban y empezaban a hacer ruido. Tienen su cosa positiva. Fundaciones también de grassroots. O sea, que lo hacen los gringos mucho. Se juntan para proteger, no sé, el Café Torres como lugar emblemático. Y hay gente que es de derecha, izquierda, de centro. Se juntan los sábados de la mañana con el partido, defendamos este lugar que es propio de la cultura chilena. Vamos y tomamos un café ahí para que, no sé, me vaya mejor. También tienen sus bemoles positivos, pero son que la clase política o que entienda los políticos a nivel mundial, no estoy diciendo contra los chilenos, que entienda a esta gente, que entienda a los políticos de que hay que acercarse a estos liderazgos que son transitivos. Que un día estamos apoyando, da lo mismo que somos de derecha o izquierda, pero vamos a apoyar el lugar emblemático. Vamos a hacer tal cosa, o vamos a protestar contra los experimentos en conejitos. Pero también hay que analizarlo hacia espacios positivos. Y eso también yo creo que el Estado o la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de dar oferta. De entregar oferta de asuntos culturales, hacer oferta deportiva, educacional, etc. Creo que ese es el desafío. Tiene razón Pablo, ¿sabes por qué? Porque en el fondo estamos frente a una nueva articulación de la política. El hecho de que podamos comunicar todos, que la comunicación no sea de uno a muchos, sino que sea de muchos a muchos, que seamos receptores y transmisores a la vez, genera la posibilidad de que cada cual pueda crear un movimiento temático y que los movimientos temáticos sean múltiples y que no necesariamente esos movimientos temáticos se unan unos a otros. Es posible que frente a Hidroaicén quienes marcharon por la marcha de la igualdad tengan posiciones muy distintas, pero es otro tema. Ellos están unidos en torno al tema del respeto a la diversidad. Y la sociedad se va configurando, causa puntual. Y la sociedad se va configurando a través de estos movimientos. Y el tema de la rearticulación del valor de la política es que los partidos políticos sepan respetar esta nueva articulación que se produce en la sociedad. Ahora, esta nueva articulación que se produce en la sociedad va creando un tipo de ciudadanía, va creando nuevas comunidades que son muy importantes. Y en estas nuevas comunidades surgen formas más extremas de protesta. Lo de Chile no es nada alrededor de lo que se vivió en algún momento en Inglaterra, en Francia, o por cierto, de lo que se vive como fenómenos de violencia en otros países latinoamericanos. Esto es una forma controlada. Aquí estos jóvenes encapuchados operan cada vez que se pueden insertar en una manifestación, sea deportiva, musical, estudiantil o política. Y detrás de eso hay un fenómeno que el Estado tiene que atender. En este país hay mucha medida represiva, hay un intento de criminalizar a los movimientos sociales. De hecho, el ridículo mayor de esta criminalización fue Aysén, obviamente, donde se llegó incluso a acusar de ley de seguridad interior, aplicar la ley de seguridad interior del Estado en contra de personas modestas que no tenían absolutamente nada que ver, ni siquiera con la política, sino que estaban reivindicando derechos regionales muy importantes. Pero el tema no sirve, esta ley no sirve, la ley de Gimpeter no sirve para abordar estos fenómenos, porque estos son fenómenos de marginalidad donde se requieren medidas preventivas, se requieren políticas sociales, porque con las políticas actuales del pasado y las de hoy no estamos llegando a estos sectores. Son sectores que están abandonados, que con las políticas tradicionales no llegamos, y donde culturalmente se transmite un mensaje de que esta es una sociedad que tiene grandes ofertas, de que se abre el Costanera Center, que se construyen edificios gigantescos y que frente a eso hay esta situación de estos jóvenes que sienten que no tienen ninguna posibilidad de llegar a ellos, sino a través de la violencia, sino a través del rechazo, sino a través de la ruptura, como tú decías, y en el fondo a través del saqueo y a través del enfrentamiento. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Mesa de Diálogo conversando acerca de los movimientos sociales, de las manifestaciones, de los brotes de violencia que también ocurren en medio de estos, y vamos a analizarlos más en profundidad en el siguiente bloque, así que no se separen. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres,
Encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Con más en nuestra mesa de diálogo, si recién se incorporan a través del Mostrador TV, les contamos que estamos analizando los movimientos sociales, estos focos de violencia que surgen en medio de manifestaciones que tienen una causa, como podría ser, por ejemplo, el tema de los estudiantes, lo que pasó con Hidroaicén, distintas situaciones. Y hablábamos justamente de si se puede o no, tal vez etiquetar que son los dirigentes los que convocan y los que terminan haciendo, en el fondo, que estas manifestaciones terminen en violencia o no. El que tal vez estamos viviendo una sociedad que está tan indignada, como se acuñó el término hace un tiempo atrás en otro país, frente a una cantidad de situaciones que en el fondo dan cuenta de una carencia de justicia social que nos lleva a tener esta sensación como de rebelión, de decir no aguanto más y quiero salir a romperlo todo. Y me quedaba un poco con esta idea de estos dos caminos distintos, pero que nos conducen finalmente a las manifestaciones que pueden terminar en hechos de violencia. Uno, como puede ser el movimiento estudiantil, demandando una situación puntual. Otro, como puede ser una celebración deportiva, pero que igual termina en un foco de violencia. ¿Cuál es tu análisis puntual frente a eso, considerando que son dos vías tan distintas? ¿Se meten los encapuchados cada vez que hay gente en la calle porque es el momento como de aprovechar? Es el momento de protestar. Fíjate que Fernando Villegas decía en un artículo que se había detenido a 1.700 personas y que la inmensa mayoría de los detenidos eran estudiantes, y él sacaba la conclusión lineal de que los encapuchados eran estudiantes. No, la verdad es que la inmensa mayoría de la gente que es detenida en manifestaciones son estudiantes a rostro descubierto, no encapuchados. Nadie sabe por qué no se detienen más a los encapuchados para saber efectivamente de qué se trata. Pero el fenómeno es mucho más complejo porque los encapuchados van a aprovechar, no es que tengan una coordinación entre ellos, esto es un fenómeno bastante espontáneo, no tiene una ideología claramente, no son grupos anárquicos, hay anarquistas que van a las manifestaciones y que promueven determinado tipo de desórdenes, obviamente, pero los encapuchados no son un fenómeno que pueda ser caracterizado por una determinada ideología, sino más bien es un fenómeno que aprovecha las movilizaciones para expresar un tipo de rabia, de gente que siente que no tiene nada que perder. Es decir, que está tan marginado de toda esta vitrina, incluida las reivindicaciones que los propios convocantes están planteando. Es decir, el encapuchado que llega a una manifestación de la CUT que está pidiendo 250.000 pesos como salario mínimo, no tiene nada que perder, porque no se siente incorporado a esa demanda. Él siente que está en peores condiciones, que no tiene trabajo, que su hogar está disgregado, que vive en la droga, que vive en una situación de pobreza tal que los 250.000 pesos de la CUT no le llegan. Y por tanto para él no es importante esa reivindicación. El no al lucro, la gratuidad de la enseñanza no es importante para estos jóvenes, porque estos jóvenes están fuera de ese contexto. Entonces el Estado tiene que elaborar finalmente, más allá de las políticas represivas, una política hacia el mundo que se quedó atrás del modelo económico. Esto pasa en todas las sociedades. Fíjate, en Brasil con el tema de la favela, se te quedó fuera del modelo, en una sociedad que tiene 200 millones de habitantes, que tiene una poderosa economía, que está transformándose en una de las economías y en uno de los países más poderosos del mundo. Bueno, se quedó atrás una parte importante de la población, que estaba sitiada en determinados lugares geográficos, que en el caso de Brasil son hoy día muy centrales, como son las favelas, que están en pleno centro, que constituyen incluso una atracción turística para mucha gente que va a visitar Río de Janeiro. Bueno, y esa gente se quedó atrás. Y el Estado ha buscado intervenir no solo a través de maneras represivas, de control de la droga, de control de la delincuencia, sino a través de políticas sociales que puedan integrar a estos sectores. Bueno, en Chile no tenemos ni un discurso, ni una política social, ni una reflexión sociológica profunda respecto de un fenómeno que comprende a miles de jóvenes que hoy día se autoconvocan, también a través de las redes, para participar de manera violenta en cualquier tipo de manifestación, sea deportiva, sea política, sea de la CUT, social por tanto, sea de los estudiantes, sin sentirse convocados por esa motivación, sino simplemente en un afán rupturista, en un afán de golpear a Carabineros, en un afán de golpear los símbolos de un sistema que ellos repudian y de sentirse completamente fuera de este mundo. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es a que, en primer lugar, no criminalicemos las movilizaciones.
Nosotros tenemos la fortuna de tener un movimiento estudiantil activo, tenemos la fortuna de tener grandes dirigentes estudiantiles, jóvenes que van a ser el relevo político, intelectual de este país. Yo me siento orgulloso de que hayan Jackson, de que hayan Titelman, de que hayan Boric, de que hayan Vallejo, porque yo fui dirigente estudiantil y sé la importancia que tiene que una generación de grandes dirigentes estudiantiles como estos, que están mirando las políticas públicas, que están mirando el destino del país, que no se sitúan solo en las universidades públicas, sino también en las universidades privadas, tiene para el futuro de Chile. Pero tenemos ese fenómeno, y tenemos un fenómeno de ebullición social, de Aysén, donde surge el liderazgo como el de Fuentes, y muchos otros liderazgos que van a ser puestos de relieve en estas batallas sociales que se están viviendo en Chile. Pero además de eso tenemos un problema de marginalidad brutal. Y esa marginalidad podemos contrastarla de manera muy notoria y muy fuerte con estas cifras de este Chile pujante que en el fondo casi como una publicidad de país nos ponen frente a la cara a diario. ¿Es casi una provocación? Creo que, bueno, también es causa también cómo creció nuestro país, cómo el modelo de crecimiento de nuestro país también, que permitió también generar mucha riqueza y dejando muchos sectores fuera. Y también modelo una tremenda desigualdad y establecer verdaderos guetos. No me recuerdo, en Puente Alto hay una población que vive en 200.000 personas y es un verdadero gueto. O sea, y el Estado, no digo que lo bueno de la concertación, de la alianza, el Estado no ha sido capaz de generar respuestas sobre esto. Porque yo creo que retar un punto, también creo que porque una sociedad, además de derechos, también se necesitan responsabilidades. Entonces, también establecer, creo que obviamente cuando agarran a una persona encapuchada, Juanito Pérez encapuchado, que boteando una molotov o pegando a un carabinero o rompiendo algo. Ojalá lo agarraran, pero el tema es que no lo agarran. A veces lo agarran, pero lo sueltan a las 4 horas. O sea, nuestro sistema no permite que a esa persona por lo menos se le investigue, se le genere un procedimiento. Entonces, de alguna manera, lo que yo creo que dice el gobierno es que a esa gente hay que hacerse cargo. No significa criminalizar a alguien por salir a manifestarse a la calle. Significa que la persona que está identificada, claro, que son menores de edad o gente ya adulta, tiene que responder. O sea, no puede pasar que esta gente esté en la impunidad. Obviamente no esto, la caricatura de la ley, no sé, el legislator, todo que por salir a manifestarse o salir en bicicleta tener preso, no es así. Esto remite a que te agarran en un acto, no te pueden soltar. ¿Qué es lo que hacen? Te formalizan, te llevan domicilio y para la casa. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque si yo tengo que darle crédito a la línea de justicia de nuestro país, hablemos en el fondo de nuestra legislación, debería estar amparado bajo esta ley el que si no somos capaces de probar como sistema que tú eras el encapuchado, no puedo detenerte. No puedo retenerte en Inglaterra, o culparte. En Inglaterra es algo muy divertido, que acá sería una locura. Subieron a Flickr la foto de los encapuchados en la última protesta. Con capucha. O sea, con capucha, sin capucha. Estaba la policía sacándole fotos a todos. Y subieron a Flickr, a una red social. Señores, por favor, ayúdenos a agarrar a esta persona. Porque efectivamente estaba atentando contra el bien común. O sea, hay gente que está atentando contra el bien común. Entendemos todo el análisis sociológico atrás, la relación, todo, pero hay gente que afecta a la gente que tiene su kiosco acá en el centro, que le rompe, y no son millonarios. No es gente que el señor que tiene su kiosco, que deja de trabajar un día, deja de perseguir plata. O que te rompen el kiosco, que pase el guanaco, que la gente no vuelva, o que al día siguiente esté con un sentido lacrimógeno, le genera un problema. La gente va a hacer su trámite, la gente que viene fuera de Santiago a hacerse un examen médico. O sea, la ciudad, el bien común, el orden, nuestra sociedad, el orden público, se perturba, de alguna manera u otra. Ahora, ¿Por qué no pasó ningún disturbio? De hecho, en la marcha de los iguales, a lo mejor es algo más propositivo, transversal, que no divide lo blanco y negro, pero ahí nadie dejó de hacer su trabajo. De hecho, los comerciantes estaban contentos. Qué rico, vamos a abrir el día sábado nuestro kiosco para vender bebidas, para venderle galletas, para vender algo. No hubo ningún problema. ¿Por qué estos espacios se toman esto? No ¿Y cuál es tu análisis frente a eso? ¿Cuál crees tú que es el porqué? O sea, yo creo que también esto porque también hay un llamado mucho más confrontacional. Y yo ahí tengo una crítica en los otros llamados yo creo que también que muchos de los movimientos sociales están llamados están liderados también, y lo hemos visto, por militantes de partidos políticos que se oponen al gobierno, o incluso se oponen a la concertación, se oponen al sistema de partidos. Partidos que de alguna manera desde la minoría, desde este como ser clivaje, están construyendo posición política y construyendo liderazgo, etcétera. Entonces, ese es un fenómeno también muy extraño. Me huele, o sea, de que esto es como el mismo rito que vemos, lo conversamos un rato, la NEF los fines de año. Pedimos 10, sabemos que vamos a llegar a 7 y el gobierno nos da 5. Hay un rito, hay una forma de hacer política que se va desde esta minoría, que no son capaces de establecer alianzas con la mayoría, que es parte de la democracia. Entonces, si
no estoy criticando, o sea, yo creo, de verdad, y lo digo, o sea, un comunista tiene tanta razón como un RN en cuanto a su postura, en cuanto a libertad, pero son distintas. Entonces, y da la casualidad que también en Chile son minorías. Entonces, si logramos de que de esta minoría logre capturar el bien común de estas grandes mayorías que deambulan por el centro, van a trabajar, viven, van a la universidad, estamos en un problema. Entonces, separando ese liderazgo de estos movimientos, a mí me huele que el movimiento estudiantil va a seguir por mucho rato en este sentido. Pero si separamos eso, sin satanizar el movimiento estudiantil que funciona y tiene sus motivos, este fenómeno de los encapuchados creo que encuentra asilo, se pone como una rémora alrededor de este tipo de movimientos, buscando un poco de cámara. Y ahí donde también creo que, y como dice la ley Peter, creo que hay que endurecer. Obviamente la gente tiene todo el derecho a tomar las calles, estamos en democracia y harto costoso tener democracia de los mayores, pero también hay que tener responsabilidades. No me la puedo llevar, no puedo romper. Y eso está pasando en el mundo, o sea, creen que romper este local es gratis. Tiene que establecerse un sistema jerárquico. Vamos a hacer una pausa, último bloque de Mesa de Diálogo. Al regreso vamos a hincar un poco más el diente acerca de esta ley. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. En nuestra mesa de diálogo, como siempre, momento de saludar a la Universidad Mayor. Si estás buscando algo más para estudiar, atención con los posgrados de Universidad Mayor, programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Hay una responsabilidad de la que yo, como persona parte de los medios de comunicación masivos, también me puedo hacer cargo, que tiene que ver con que los medios también tenemos una mirada frente a las manifestaciones sociales en que si no hay un destrozo gigantesco, si no hay un incendio, si no hay un saqueo, probablemente aquella noticia de la manifestación en sí no va a ser parte de los informativos, por lo tanto no se va a conseguir el fin, que es poner el tema sobre la mesa de manera masiva. Creo que en eso hay una responsabilidad de los medios. ¿Se busca finalmente eso? Bueno, yo creo que todos tenemos que debatir sobre este tema. También los medios tienen que, los medios, esencialmente la televisión, tiene que analizar cómo aborda las movilizaciones. Nos acostumbramos durante muchos años a vivir en una sociedad, en la sociedad de la democracia de los espectadores, donde la televisión entregaba orientación, información, interpretaba el sentido de las cosas y la gente se expresaba en las elecciones y en las encuestas. Pero hoy día vivimos en una sociedad en plena ebullición, en una sociedad líquida, como dice Bauman, donde es más difícil buscar respuestas simples a fenómenos que son mucho más complejos. ¿Puede tener costos negativos? Bueno, yo creo que puede tener un costo muy negativo si es que no analizamos a fondo los temas y si se producen tres fenómenos. Primero, que los medios de comunicación informan solo cuando hay actos de vandalismo. Claro. Y no informan suficientemente cuando se producen manifestaciones de 100.000, 150.000 jóvenes. Importantes por el número en sí. Importantes por el número en sí y importantes por lo simbólico que esto significa. Yo leía hoy día un libro sobre la historia de los pingüinos y era maravilloso ver cómo muchachos de 14, 15 años en un momento se toman el país y reúnen 200.000 personas en la Alameda. ¿Por qué la Alameda? Porque la Alameda es lo simbólico y eso es lo que demuestra que estamos vivos. Además, en sociedades donde la comunicación sigue anclada en la imagen, cuando tú estás en la imagen vives, cuando no estás en la imagen no vives, y eso lo saben los movimientos sociales y también lo saben los grupos de protesta, también lo saben los indignados y también lo saben los encapuchados. Si no es que estos encapuchados en las poblaciones se dediquen a romper todas las ampolletas o a quemar casas, estos encapuchados operan cuando hay movilizaciones porque saben que la comunicación visiva los va a transmitir esta protesta, va a transmitir esta indignación, y esta indignación se sigue expresando y se va a seguir expresando así, porque así se expresan cuando tú estás fuera de la ciudad, y esta gente está fuera de la ciudad. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es, en primer lugar, a que los medios de comunicación hagan un análisis de cómo presentan estos fenómenos.
En segundo lugar, que no hayan declaraciones, yo he escuchado lamentables declaraciones del alcalde Salaquet en orden a que de alguna manera se restrinjan los espacios de las movilizaciones y de las iniciativas que se desarrollan en la ciudad. Ha costado, como decía Pablo, mucho recuperar los espacios públicos. Bienvenido que hayan todo tipo de manifestaciones. Ahora hay que cuidar naturalmente que estas sean pacíficas y que estas manifestaciones tiendan a colocar en la opinión pública los temas que queremos tratar. Y en tercer lugar, cuidar desde las autoridades el estímulo a la violencia. Yo te decía que quedaba muy sorprendido de las declaraciones del ministro Mayor, que en el fondo llama a los agricultores a armarse para responder armados violando todo tipo de Estado de Derecho. Lo ha dicho muy bien el ministro de Justicia. Aquí el monopolio de las armas las tienen las policías, y son las policías las que tienen que cautelar el Estado de Derecho y no las personas armándose. Entonces, ese tipo de señales son señales también donde se transmite violencia, y tú lo decías muy bien en algún momento. Esta es una sociedad que transmite mucha violencia. No solo la violencia de los encapuchados, está también la violencia de los abusos. Y por tanto tenemos que reflexionar a fondo sobre esto y posibilitar que esta sociedad emergente se exprese, y se exprese de manera cada vez más democrática, ampliando la democracia, profundizando la democracia, una democracia de valores, de principios que pueda llegar a la mayoría de la sociedad, garantizando que todos podamos entregar nuestra opinión y tener una libre expresión de ideas. Antes de terminar, porque nos queda ya nada más que este bloque, tengo que preguntarles por el tema de la ley Hinspeter. ¿Será positivo el endurecer finalmente las medidas frente a los encapuchados? ¿Será eso una manera de lograr controlar la situación o será más bien una provocación? O sea, bueno, lo conversábamos en el bloque anterior, yo creo que es importante, o sea, siendo serio, justo, uno, no limitarle el espacio de expresión de la gente. Sí, ofrecer responsabilidades. Yo quiero esto y lo quiero y soy responsable de tal medio. Y sí, tercero también, si hay gente encapuchados o no encapuchados, gente rompiendo, interfiriendo contra el bien común, con lo que es de todos, que es la ciudad, contra este pacto social, yo creo que las medidas deben ser un poquito más duras. Creo, o sea, y no, esto no significa satanizar, como decía hace un rato, perseguir a cada dirigente estudiantil o a cada persona que esté en la calle, no tiene sentido agarrar a la bandada, no, identificando bien, siendo bien selectivo a esta gente que produce desmanes, que está atentando contra lo que es de todo, contra el farol o contra los 120 millones de pesos que costó la última marcha. Yo no justifico lo que dice el alcalde de Salaquet, pero sí creo que para su erario nacional, 120 millones de pesos, perdón, su erario municipal, es algo. Deja de hacer otras cosas con esos 120 millones de pesos que le costó esta marcha. O qué pasa con el sur, tampoco justifico lo que dijo el ministro Mayor, no la arma. Pero qué pasa a estos señores que le han quemado 48 veces su Pero en la Araucanía en plenos conflictos. O sea, también entender, creo que también, y eso como cerrando, creo que hay dos consideraciones. También tenemos que entender cómo es la violencia, eso lo conversamos antes con Antonio, la violencia en nuestra historia. La guerra civil del 91, la banda San Obrero, la dictadura, Ibáñez, o sea, nuestra sociedad también es violenta. La pacificación de la Araucanía, o sea, hay ciertas cosas que son que somos intrínsecamente violentos, que creemos que somos blancas palomas, pero no, la violencia parte de nuestra historia. Y segundo, también yo una mirada positiva, o sea, que el ciudadano hoy día se toma el espacio público, que la señora que su micro no le pasa y se para en medio de la calle y diga, señor, ¿hasta cuándo tengo que ir a trabajar? ¿Me van a despedir? Creo que de alguna manera es positivo, o sea, que la señora se abre cuenta. O desde las redes sociales, cuando le puede interpelar a un político. Cuando es gobierno, es súper complicado ser gobierno, pero te piden a contability de todo, cuánto costó esta bebida, o sea, como todo. Pero está bien, o sea, creo que en la medida que sea mucho más transparente el ejercicio público, los ciudadanos van a ver mucho más informados, van a tener muchas herramientas para hacer esto. Entonces, también tiene un lado positivo. El señor que le dice en Twitter o le dice en Facebook, hace una página web, a ver, señor diputado o senador X, ¿hasta cuándo? No sé, no van a tomar en cuenta esto. Perfecto. O señor presidente, pasa tal cosa, o señor alcalde. Los alcaldes, no sé, el alcalde de Orrego, de Peñalolén, el alcalde de Orrego con todo un sistema que ahí les contaré, que lo pueden votar a él. Cada vez que alguien le dice, oye, hay un hoyo en tal parte, alguien responde, se hace cargo de la ciudadanía. Se hace cargo de lo que dice la gente, desde un hoyo hasta una persona que tiene algún problema, o los típicos mal de Diógenes que aparecen en todas. O sea, también hay una manera que todas estas herramientas dan posibilidad de satisfacer y estar en mejor relación con la gente. Automáticamente, escucha, automático, veloz, inmediato y visible. Este espacio público es interesante. Les quiero agradecer a los dos por estar juntos. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente decirte que yo no estoy por la ley Hinspeter, porque creo que agudizar las medidas coercitivas no ayuda a resolver los fenómenos complejos cuando se trata de temas sociales que son más de fondo.
Ya existe una legislación para adoptar todas las medidas en la perspectiva de controlar determinados fenómenos de violencia. Creo que rigidizarlo lo que hace en el fondo es estimular más violencia. Es decir, cuando tú colocas normas que van más allá de una cierta racionalidad jurídica, de una cierta racionalidad ética, lo que hace es que estos grupos respondan con una mayor cantidad de violencia y no con menos violencia. Por tanto, yo llamaría a que ese tema fuera debatido en el Parlamento con mayor profundidad, que se inviten expertos, que hayan sociólogos, que hayan miradas no solo de carácter policial. ¿Con una ley más dura la policía podría capturar a los encapuchados que hoy con esta otra ley no logra capturar? La policía puede capturar hoy día a los encapuchados. Lo que pasa es que si los encapuchados tienen 14 años, los van a dejar libres porque tenemos disposiciones legales en ese sentido. Pero el tema es por qué ese muchacho de 14 años está reaccionando con esa rabia. Y ahí tenemos que ver, porque probablemente está solo, porque probablemente su familia está desunida, porque probablemente no está yendo al colegio. Vamos al origen del Entonces, problema. Vamos al origen del problema y no tomemos medidas que en el fondo afecten simplemente los síntomas y provoquemos una situación social todavía más grave. Gracias a los dos por estar junto a nosotros, por permitirnos debatir al respecto. Les vamos a hacer entrega de unos regalos, como siempre, la gente de Feria Chilena del Libro, que lleva más de 60 años acompañando la tradición de lectura en nuestro país, envía para ustedes. Tardes de Cine, este va de regalo para Pablo Matamoros, que seguramente si usted no lo ha leído, lo va a poder leer a través de Twitter, porque seguro que Pablo va a tuitear alguna de las cosas que lee aquí. Sí, y así lo vivimos, la vida chilena en democracia, a la democracia. La vida chilena a la democracia, este es el último libro que lanzó el expresidente Ricardo Lagos, va de regalo para Antonio Leal. Que lo disfruten muchísimo. Yo como soy laguista en el PPD, me viene muy bien este libro. Ahora, lo que vamos a hacer lo vamos a leer y después lo vamos a cambiar. Las tardes de cine son entretenidísimas. Vamos a acompañar esto con vinos, como siempre, de la Vinoteca de Santiago de Chile, que nos manda estos regalos, van para ustedes. Aquí está vinos y licores, una amplia selección que tienen para que acompañen entonces la lectura con algo rico también para tomar. Gracias por estar junto a nosotros. Siempre hay oportunidad de dialogar, así que seguro que nos veríamos en alguna mesa de diálogo. Así es. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chao, chao.